Seguimos en este 24 de marzo, este día tan especial para los argentinos. Seguimos con Juan Marco Candeloro. Yo quería primero poner en autos, me parece importante contar, porque yo te conozco. Lo dimos por asumida claro, la situación y amerita un dossier, un currículum vitae breve. Una explicación, aunque sea. Exacto. Sí, sí. Breve. Vos sos hijo de de Jorge Candeloro. Así es. Jorge Candeloro, abogado laboralista, ¿verdad? Sí. Contanos cómo era, qué pasó. Yo soy hijo de Jorge Candeloro, que es uno de los abogados laboralistas desaparecidos en la Noche de las Corbatas, que es un suceso más de la dictadura, de las tantas noches que tienen las dictaduras argentinas, como la Noche de los Bastones Largos, la Noche de los Lápices. Bueno, Mar del Plata tuvo su noche también, o el apagón, ahora me acordé de otra noche también, el apagón de Jujuy. Bueno, sí. La Noche de las Corbatas fue un hecho que ocurrió donde el aparato represivo salió a secuestrar a un grupo de abogados laboralistas en Mar del Plata, entre ellos mi padre. ¿A qué se dedica? ¿Por qué era peligroso tu papá? ¿Por qué se lo llevaron? Era peligroso porque era el abogado de los gremios de trabajadores más combativos de aquella época, junto al doctor Norberto Centeno. Era abogado por mucho, o sea, era peligroso por muchos motivos. Primero porque era abogado laboralista, que ya para la dictadura eso era ser peligroso, digamos, porque defendías a la masa de trabajadores o al proletariado, como quieras decirlo, según la ideología tuya. Son trabajadores, son obreros o son proletarios, pero básicamente es la gente que va a trabajar, la mayoría de nosotros. Era peligroso por ese motivo, pero además era peligroso porque mi padre era socio, había sido socio, antes de tener su propio estudio, de Norberto Centeno, y Norberto Centeno no es ni más ni menos que el que creó la ley de contrato de trabajo. Es decir, Norberto Centeno fue la persona que se sentó a la diestra de Juan Domingo Perón y redactó la ley de contrato de trabajo que aún está vigente en lugares como esta radio, por ejemplo, o en un teatro. Claro. Cada vez que contratas a alguien tiene una ley de contrato de trabajo que lo avala, que tiene las vacaciones, que tiene el RT, que tiene... Bueno, todo eso es la ley de contrato de trabajo, el contrato mismo de trabajo. Antes que llegara Juan Domingo Perón, un empleado rural trabajaba 16 horas, los menores podían trabajar, no se le pagaba vacaciones. Sí, bueno, claro. Perón diseñó esa ley de contrato de trabajo. Perón no era abogado, lo diseñó con un abogado. Ese abogado es Norberto Centeno. Norberto Centeno era socio, mi padre era socio de Norberto Centeno, entonces Centeno lo formó a mi padre en el derecho laboral. Cuando mi padre se desprende de Centeno y pone su propio estudio, ya eran entre los dos representantes de los gremios más importantes. Mi padre fue, por ejemplo, el abogado, por darte un ejemplo nada más, el abogado del sindicato de prensa de Mar del Plata. Y fue la primera vez, fue la única vez en la historia del sindicato de prensa que el sindicato de prensa aceptó un abogado defensor que no era afiliado al justicialista, que era comunista revolucionario. Porque vieron en Candeloro que estaba la misma llama, el mismo valor, la misma fuerza de defensa que cualquier otra persona. Es decir, yo creo que está bien los ismos, a mí me gustan los ismos, pero yo creo que para ser una persona justa no necesitas ningún ismo, ni socialismo, ni comunismo, ni peronismo. ¿Sí? Sí, Yo, claro. para darle un plato de comida a alguien que le falta, para querer mejorar la balanza, para ir contra los horribles de siempre, no necesito ninguna doctrina. Ahora, el que la tiene mejor, el que la puede llevar adelante mejor, el que tiene una formación dialéctica mucho mejor, pero digo, así como para ser hijo de puta no necesitas ninguna formación, para ser una buena persona tampoco. Bueno, mi hijo era una buena persona, un buen abogado, y más allá de ser comunista revolucionario, la gente del sindicato de prensa y otros gremios que eran históricamente peronistas lo aceptaron a Candeloro porque dijeron, creo que en el fondo decían, qué pena que no es peronista. Claro, A ver si lo convencemos con el tiempo. Claro. Ojo que es un poco lo que me pasa a mí también, ¿no? Que vienen de algunos espacios políticos y dicen, che, Candeloro, ¿no querés? Sí. Y no, me quita posibilidad de acción, como Exacto. dice Daddy Brieva, porque Claro. Daddy Brieva dice, el día que que hagan las cosas mal, que lo van a hacer mal en un día, quiero tener la libertad de poder putearlo sin tener que agachar la cabeza porque soy orgánico, ¿viste? Claro. Comerme Soy orgánico. algún sapito de esos que hay que comerse. A veces yo no me los como. Este mes he hecho muchos amigos por Facebook y por Tiempo Argentino, justamente porque yo atiendo a todo el mundo, ¿viste? Perón decía que la política era como el violín, que se agarraba con la izquierda pero se tocaba con la derecha. Bueno, yo también atiendo esa frase del general y le pego a los dos. Al que sostiene el violín y al que lo toca con la derecha, al que toca con la izquierda, del mismo violín. Está buenísimo eso. Y a los de la derecha les pego siempre, porque pero por una cuestión de que ya que hay que pegarles, porque por esto que decías vos, porque son odiadores, porque son festejadores de la muerte, pero también atiendo a propios, ¿eh? Soy como Chiche Véspoli. Conocedores y amigos, todos comen conmigo. Juan Marco, ¿y cómo vivís? ¿Cuántos años tenía tu papá cuando se lo llevaron? 37. Era mucho más joven que vos ahora. Yo soy más grande que el recuerdo de mi padre. Sí, Claro. Si mi padre hoy estuviera vivo, yo casi le podría hablar como
como un hermano menor. Claro. No te digo como hacer, pero casi. Sí. No decirle, che, bueno, mira, esto es así. Porque yo, que la otra vez hablaba también una compañera en Buenos Aires de eso, que decía que Raúl Colman justamente me lo comentó al aire, que se había quedado sorprendido como una hija había dicho que ya veía la foto de la madre y claro, veía una nena de 24 años. Claro. Y ella tiene 46. O sea, casi veía a la hija. Sí, sí. Bueno, eso es lo que te pasa cuando sos hijo. En algún momento yo voy a ser un anciano, pero mi viejo quedó ahí plasmado en sus 37 juveniles años. Eso también lo tenés que trabajar bueno, yo en mi caso con el licenciado Slavin, que hace mucho que no voy, pero se labura desde ahí también. Porque esa es la construcción de la identidad, no solo termina en la recuperación del cuerpo del desaparecido, que quizás algún día lo recupere o no. En realidad es todo un proceso que tiene que ver con cómo vos vas envejeciendo, con ese estigma, con ese sello que tenés, que no quisiste tenerlo, pero lo tenés, que es de hijo desaparecido. Es decir, cómo se lo explicas a tus hijos cuando crecen. Entonces yo, por ejemplo, cuando tuve a mi primer hijo, a Joaquín, dimensioné otras cosas que nunca había dimensionado sobre el horror y la tristeza que tuvo que sentir mi viejo cuando lo secuestraron y yo quedé solo. Claro. Entonces todo eso lo vas elaborando a medida que vos vas creciendo. No hay forma que yo pueda sentir lo que sintió mi viejo a los 37 cuando tenía 20. Claro. Y si tengo 37 y todavía no fui padre, tampoco los voy a sentir. Entonces es como que una cuestión de que yo lo voy alcanzando en algunas cosas, lo voy superando en otras, y en otras no, porque obviamente no me queda como inconcluso el rompecabezas, pero bueno, sí, él tenía 37 y déjame decir que era uno de los más grandes de la camada de la noche de las corbatas, porque el más grande era Norberto Centeno, ya dije que era una eminencia, era quien redactó la ley de contrato de trabajo. Centeno era un tipo que ya se estudiaba en la universidad, o sea, el tipo vos debías caminar por la calle, pero te ibas a la Universidad de Buenos Aires y estudiabas Vélez Sarsfield con penal, me refiero al penalista Vélez Sarsfield, no la cancha de fútbol, sí, claro. Y Norberto Centeno con laboral. Claro. Y seguía en actividad, a la vez que era estudiado seguía en actividad. Claro, sí, bueno, un poco como pasó también con algunos socialistas que han escrito mucho sobre derecho, como Palacios, claro. y mi vieja le dio clases Palacios, por ejemplo, y estudiaba Palacios y estaba Palacios dando clases de sus propios libros. Porque era una época también dorada, ¿no? Los 60, toda esta gente estudió entre los 50 y los 60. Claro. Una universidad pública que brotaba de conocimiento, claro. Sí. Con gente que después fue los pilares del derecho, de la literatura incluso. Entonces fue una generación no solo dorada porque se asumieron como personas responsables frente a una dictadura, sino porque tenían una formación de la Sanpouta, digamos. Era increíble, ¿no? Sí. Eran realmente cuadros, en algunos casos, como Centeno, que era un tipo sumamente abocado al derecho laboral, pero era una eminencia. Y Centeno era el más grande, le decían el viejo, imagínate, y tenía 50 y pico de años. Claro. Y después tenés abogados como, Tomás Fresneda, el padre del quien fuera secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, durante la época de Cristina Kirchner, y Tomás Fresneda tenía 24 años. Ay Dios, qué joder. Pero ya era un abogado a temer. Sí. Imagínate, ¿no? Era una generación que estaba más cercana a esta idea que tenemos de San Martín, ¿viste? San Martín era muy joven cuando también cruzó los Andes o qué sé yo. Claro. O las columnas revolucionarias que vos ves que tenían 17 años, 18 años, y decías, bueno, eran muy jóvenes cuando ya eran formadores de ideas. Sí, con un límite de edad también bastante más bajo. Más bajo, claro. Tampoco vivía tanto, claro. Claro, sí, no podrían haber llegado a las adolescencias de ahora, que son hasta los 35 años, en casa de mamá, ¿ves? Claro, sí. Juan Marco, ¿y vos que viste el horror, la máquina del terror, la viste tan de cerca en tu vida? ¿No les tenés miedo todavía? Mira, el tema del miedo siempre se trabajó en los organismos y en hijos. Y no vas a encontrar, excepto alguien pasado de copas, pero no vas a encontrar nunca a nadie en ningún organismo que no sea muy respetuoso del miedo propio y del ajeno. Porque nosotros siempre hablamos de miedo, pero en realidad lo que se vivió en aquellas épocas fue terror, no fue miedo. Claro. Porque justamente fue eso, terrorismo de Estado. Y para la gente el terror funcionó de distintas maneras. Hay gente que la paralizó para siempre. Sí. Y hay gente que la sacó de un pozo y la transformó en combativa. Y hay algunos que se volvieron fuertes frente no al terror, sino al dolor. Y hay madres que frente al terror no hicieron nada, pero frente a la desaparición de un hijo se transformaron en Eves o en Estela. Entonces el miedo es como que vos lo tenés que respetar, ¿no? Vos no le podés exigir a alguien y decirle, che, pero tardaste 20 años en declarar en un juicio. Es problema de él. Él trabajó el miedo. ¿Cómo lo pudo manejar? Cómo lo pudo manejar. Claro.
No se puede juzgar, ni prejuzgar, ni condicionar, ni evaluar el miedo ajeno. Es una cuestión para mí, es tan íntimo y tan propio como lo que hagas vos en la cama. No me interesa. Ojalá un día lo puedas vencer, ojalá un día puedas declarar, sacarte esa mochila, porque generalmente el miedo es silencio y el silencio es una mochila. Pero si no pudiste hacerlo, igual te voy a llamar compañero y vas a estar ahí. O sea, tenemos hijos que tardaron muchísimo en hablar, y hay otros que el primer día estaban contándonos todos y llorando y haciendo catarsis, pero bueno, cada uno tiene su timing, digamos. Esa misma situación yo la veo en los chicos, en los excombatientes de Malvinas. Está el que pudo hablarlo, está el que no volvió a hablar jamás, está el que puede exteriorizar, está el que le cuesta, está el que lo tiene adentro y no hay forma. Es una experiencia de vida tan fuerte que me parece que es imposible ponerse en esos zapatos y decir, no, vos lo que tenés que hacer es hacer lo que puedas. Claro, no se puede ser rector de la moral, ni rector de las acciones. Y muchos excombatientes ahora que están empezando a ser abuelos, o que ya lo son, pero sus nietos están empezando a ser adolescentes, están empezando a formar nuevas agrupaciones. Hoy marcharon con nosotros una agrupación de combatientes. Me parece que también tiene que ver con eso, con esto que hablábamos recién en la mesa, que los procesos históricos son lentos. Sí. Y a uno le gustaría que todo fuera mágicamente rápido. Por eso a veces votamos como el ojete, como votamos, porque alguien nos trae una fórmula mágica y dice, con esta fórmula mañana reproduce. Sí, esto reactivamos esto. Y bueno, no, los procesos son lentos, no hay reactivación mágica, no hay heridas que sanen rápido, y cuando sanan quedan cicatrices. Las cicatrices no sanan nunca, las que sanan son las heridas. Las cicatrices quedan de por vida, ¿sí? Quedan de por vida. Lo que sana es la herida, la cicatriz queda. Y cuando la ves, te acordás de por qué y vuelves a ver la herida. Claro. ¿Entendés? Es así. Y nada, tenés que aprender a vivir con eso. El problema es cómo aprendemos a vivir con eso. Sin caer en el odio, sin caer en la venganza. Bueno, hay que ver a las madres, hay que ver a las abuelas, hay que ver a las que lucharon a través del amor y aprender. Pero no te queda otra, no es que, a ver, va a pasar algo. ¿Qué podría pasar que subsane esto que ustedes o los medios llaman grieta? No hay forma, no hay forma de que vos recuperes a tu padre en estos 46 años, no hay forma. Es que son muchos, además no solo es esto, las dictaduras acá se han dado desde el año 30 en adelante. Claro. Hay muchas dictaduras, digamos, y cuando vos te tocó nacer en un país, todos nosotros nacimos en distintos años, pero básicamente nacimos en el mismo país, un país que tuvo a los militares más tiempo en la Casa Rosada que en los cuarteles. Generalmente estás atravesado por las dictaduras. También la más fuerte fue la del 76, también fue la que tuvo más prensa. Hay más películas sobre esa dictadura en Estados Unidos y nosotros. Puede estar desde películas como Secreto de sus ojos hasta la historia oficial. Y hay muy pocas películas sobre el bombardeo del 55. En el 55 bombardearon una plaza llena de gente. Eso es un punto que hoy lo nombraste y para mí es inconcebible que no se eche luz y que se haya tapado con tierra. Nadie habla. Yo me enteré, nosotros íbamos seguido con mi viejo a Buenos Aires y un día saliendo por el bajo veo las marcas en el mármol, ¿viste? En los frisos. Digo, papá, dice, no, acá hubo un bombardeo, pero no es motivo de estudio en los colegios. Es un acto criminal de una vileza, una bajeza, una violencia. Y es como que, bueno, sí, hubo un bombardeo. Se naturalizaron muchas cosas. Se naturalizó, es increíble. Sí. Y a riesgo de quedar quizás kirchnerista o para la mentalidad media K, voy a decir algo claro, viste que acá te dirían, si te decís algo a favor de, ya sos K. Sí. Fue el gobierno de Cristina, Elizabeth Fernández de Kirchner, la única que en sus leyes reparatorias incluyó a los familiares asesinados y amputados por el bombardeo del 55. Ajá. Uno podría decir, bueno, lo hizo porque justamente el bombardeo del 55 fue un bombardeo de la Marina en contra del gobierno de Juan Domingo Perón. Pero lo cierto es que lo hizo. Sí. Y hay dos hechos que ocurrieron en la Argentina que no ocurrieron en ninguna otra dictadura en el mundo. Una es la apropiación de menores. Ni siquiera Adolf Hitler apropió menores. Quizás Hitler lo tenía más claro. Él quería eliminar una raza. Lo de Hitler era realmente un genocidio. En términos literales, un genocidio. Aquí se habla de genocidio, pero lo cierto es que yo no estoy muy de acuerdo con esa palabra porque a mi padre no lo llevaron por ser descendiente de italiano. Claro. Sino por ser abogado laboralista. Claro, no tiene que ver con lo genético. No por el genotipo. No por eliminar un todos genotipo, los españoles. Claro. No. Lo de Hitler sí, porque realmente era sobre los judíos, sobre los polacos, claro. Pero bueno, más allá de eso, Hitler no se apropió de menores, ni se los dio a los oficiales de la Gestapo, de las SS, y les cambió el nombre. Los mataba a los chicos. Y a las embarazadas antes incluso. Entonces,
Acá se hizo la apropiación de menores como plan sistemático. Y esto solo lo hizo la dictadura argentina. Y otra cosa que nunca se hizo en el mundo es que aviones de la misma bandera, digamos, de la misma nación, bombardearan civiles para reducir una minoría política. Eso no se hizo, pero no lo han hecho, qué sé yo, Ucrania no lo ha hecho. ¿Entendés? Sí. Serbia no lo hizo. Sí, con una guerra civil. Pavelic, sí. Pavelic era un tipo que empalaba a la gente viva, no lo hizo, no lo hicimos nosotros. Y hay un silencio atroz. A mí lo del bombardeo a la Plaza de Mayo me resulta, no lo puedo entender, el silencio que hay de no se den en los colegios, que no se explique bien la situación, cuándo fue, cómo fue, por qué fue. Bueno, hay como un manto de silencio. Hay un gran blindaje detrás de ese tema, pero porque justamente quienes bombardearon la plaza fueron justamente aviones de la gloriosa Armada Argentina de Almirante Brown. Entonces, si hubieran sido bombardeados por sectores del Estado, pero de menor poder dentro de las tres Fuerzas Armadas, vamos a ponerle aeronáutica o ejército, o incluso prefectura, no, pero bueno, fueron aviones de la Marina, porque sí, la Marina no solo tiene barcos, señores, y submarinos, también tiene aviones, y fueron aviones de la Marina, que además estaban identificados como aviones de la Armada Argentina. Entonces vos tendrías que explicar, cuando explicás la historia, que realmente fue la Armada Argentina la que bombardeó a mansalva la Plaza de Mayo, y ahí tendrías que explicar, claro, un montón de cosas. Es como el tío borracho del que nadie habla en una familia, ¿viste? No hablemos tenés que hablar del tío borracho, no podés. Y tiene que ver también mucho con que la historia, bueno, ustedes lo saben porque han estudiado seguramente con algún Manuel Capeluz de chicos, la historia fue escrita por los vencedores, en teoría, y no por los vencidos. Y de una manera muy Feliz Luna, muy enciclopedista, muy Wikipedia, dirían los chicos de ahora, ¿me entendés? Entonces, bueno... Con 5 años de formación secundaria, 4 años y medio, fenicios, asirios, caldeos, y cuando llegabas a la historia argentina era noviembre de 5º año. ¿sí? Claro. Te morfabas 3 años de pueblos navegantes, ¿viste? Con los fenicios griegos. Y cuando llegabas a la historia argentina, tenías así... Pues, vamos. Por la galería. Entonces, entre esa historia... La batalla de Caseros. Entre esa historia predigerida argentina y el inglés escupido que te enseñan, es muy difícil después tener formadores como la gente, porque cuesta mucho, sobre todo si después no saliste al mundo y dijiste, bueno, voy a tratar de leer algo para entender esto. Pero bueno, qué sé yo, en el caso de los hijos es como que salimos obligadamente a entender la historia argentina, porque teníamos que entender también por qué nos había pasado lo que nos había pasado. Sí. La última, Juan Marco, decime esto que te pregunté antes. ¿Cómo vivís el defensor de los derechos humanos con relación a modelos económicos? ¿Lo vivís, lo ven desde otro lugar? ¿No interrelacionan la cuestión? Yo veo que hay activistas de los derechos humanos que son mucho más críticos de modelos económicos y otros que medio que con eso no se meten. ¿Cuál es tu postura al respecto? Yo tengo una postura personal, pero no desde la agrupación. Claramente nosotros estamos en contra de los proyectos neoliberales. El tema es, el mundo se basa en un sistema capitalista. Sí. Y personalmente creo que acá todo se puede dividir en el tema de si, bueno, queremos un sistema capitalista que cierre los números con la gente adentro, o un sistema capitalista atroz, tecnócrata y neoliberal, que cierre los números con la gente totalmente afuera, y que solo se cierne en el sistema económico capitalista. Bueno, eso ya lo tuvimos en los 90 y claramente lleva al país al desastre. Si vos me preguntás cuál es mi sueño, sí, mi sueño es una aldea global donde no exista el capitalismo. ¿Es posible eso? No, no es posible eso. Parece que ya la alternativa, la alternativa que no tiene que ver con que no incluya el capitalismo como modelo económico se descartó. Pero no tiene que ver con cómo gira el mundo. No, porque el mundo gira a la derecha, y con todo este mundo girando a la derecha, Alemania que vuelve con los nazis, Grecia que se volvió fascista. No, el capitalismo tiene que ver con que el sistema capitalista es el sistema que el mundo en este momento de la humanidad, y hablo de este momento, hablo de los últimos no sé cuántos años, desde antes de Henry Ford en adelante, digo, es el sistema instaurado, digamos. Hoy por hoy, si vos sacás al narcotráfico de la ecuación, se cae el mundo capitalista, digamos. Estamos combatiendo cosas que si las combatiéramos realmente, mañana se nos cae todo el sistema capitalista. Mar del Plata tiene más de 15 edificios hechos por el lavado del cartel de Juárez. ¿Y estamos combatiendo el narcotráfico? ¿Quién? ¿Y entonces qué hacemos? O sea, en realidad vivimos en una matrix de mentira. Claro. Estamos combatiendo cosas que si realmente las combatiéramos de fondo, se nos cae el sistema de la ecuación, porque en la ecuación capitalista está todo.
Incluso la pobreza. No solo el narcomenudeo de la Federal. Hay cosas mucho más grosas metidas ahí y ya forman parte históricamente de eso. Como en algún momento parte de la ecuación capitalista de Estados Unidos y era la venta ilegal de alcohol a través de la mafia. Claro. Digamos, la prohibieron, pero bueno, eso fue a partir de una prohibición. Acá no hay prohibiciones, acá hay cuestiones que ya forman parte de lo que es, negocios inmensos como ahora el negocio de la guerra. La guerra es negocio de hace muchos años, ya no hay conflictos de guerras mundiales como había antes cuando yo era chico, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que era por ahí por algún loco expansionista como Hitler o Mussolini. No, ahora hay guerras como que son bien para fomentar la carrera armamentista para licuar alguna deuda, ¿no? Entonces vos tenés la guerra de los 90 días, son guerras por petróleo, son guerras por poder, son guerras por bases militares, y son negocios. Vos sacás esos negocios de la ecuación capitalista y se te cae el resto del mundo. Si ahora por un conflicto en Rusia y en Ucrania, 2 países a los que nunca vamos a ir en nuestra vida, ya se nos subió el trigo a nosotros. Sí. Entonces imagínate si realmente combatiéramos los grandes mecanismos que forman parte de eso. Yo tiendo más a una sociedad donde haya un capitalismo que cierre los números con la gente adentro, digamos. Claro. Para mucha gente no es posible un capitalismo social, pero yo creo que sí, yo creo que si hay políticas desde el Estado, políticas de herramienta social, y me parece que el capitalismo puede ser un sistema económico de crecimiento interno y al mismo tiempo un Estado que responda a los intereses del pueblo. Yo no digo no hagamos negocios, porque toda la gente está en el capitalismo. Yo no digo no hagamos negocios, ¿qué tal? Yo digo hagámoslo nosotros. Claro. Para nosotros. Sí, hagámoslo sí. Con los brasileños, con los paraguayos, con los peruanos. A mí me resulta muy difícil. Yo soy medio del pensamiento. A mí me parece que una democracia capitalista en la que las campañas están subvencionadas, ya arrancamos desde un lugar en el que después hay que devolver favores, en el que después hay que, o sea, ya si arrancamos con desde ese lugar. Claro, sí, es muy difícil después decir, bueno, no, vamos a hacerlo por la gente. Sí, lo haremos por la gente, pero la campaña te la pagó una farmacológica. Es verdad. Entonces la gente, qué sé yo, esperará. Lo que es posible con el tiempo que nos ha pasado es ver que de tanto apostar a esas campañas y a esos modelos hemos tamizado en algunos proyectos y ha habido cosas que han llegado a la Argentina de manos de distintos políticos que antes no existían. Cierto. Y si bien yo soy muy pesimista siempre... Bienvenido al club. Pero no soy pesimista porque siempre me dicen, no, Juan Marco, vos sos re pesimista. Le digo, mirá, yo soy realista. Claro. Y la realidad es pésima. Claro. Entonces no me queda otra que ser pesimista. El día que vos me des una realidad que sea positiva, yo voy a ser positivista. Pero yo soy pesimista porque la realidad es pésima. Pero también entiendo que, más allá de un montón de cosas, hoy Argentina ha conquistado derechos a lo largo de estos últimos 40 y pico de años, que no hay en otras regiones, que tiene que ver no solo con las libertades individuales de las minorías, que no son tan minorías, porque por suerte cada vez hay más, sino que tiene que ver también con un montón de cuestiones que otros países no lo pudieron resolver, como Chile. O si Chile, bueno, pero Chile, qué sé yo, legalizó la marihuana antes que nosotros. Sí, bueno, pero recién ahora pudo implementar un presidente como la gente después de no sé cuántos estallidos sociales y Pinochet jodió hasta el día que se murió. Se lo sacaron de encima hasta ese día. No, nada. Entonces, Franco gobernó no sé cuántos años también. Y dejó al sucesor en la casa. Entonces, bueno, hay que ver, no estamos tan mal cuando vos ves que hay países que todavía bancan una monarquía desde el Estado. ¿Sabes lo que es queta que vos te levantes y tengas que pagar un impuesto para bancar una monarquía como en Inglaterra o como en España? Entonces, cuando los turistas, cuando viene un amigo de España me dice, no, porque allá en España yo vivía en Alicante, le digo, flaco, ustedes están bancando una monarquía, tienen casa real. Si yo soy atrasado, pero vos sos recontra atrasado, ¿me entendés? Vos sos mi bisabuela. Vos usás en agua, flaco. En agua, porque bancan una casa real. Sí. Y te hablan de país del primer mundo. Entonces hay una contradicción también en dónde estoy parado. Bueno, hay un montón de puristas tratando de decir que ese es el modelo a seguir. Claro. Y después ves si tienen principados, si tienen colonias. Sí. Que no devolvieron. Entonces decís, bueno, no estamos tan mal. Para ser un país que tiene muy pocos años al lado de otros y para haber pasado, como estamos hablando, todas las que pasamos, yo creo que es posible en algún futuro tener un sistema que no se va a alejar mucho, lamentablemente, del capitalismo, pero que se va a acercar a algo más parecido a lo que siempre soñamos, que es más justicia social, sin que esto nos haga peronistas, digo, justicia social. Claro. Trabajar desde adentro y no desde enfrente, digamos.
Sí, qué sé yo, no sé, viste, yo no estoy afiliado a ningún partido, no sé ustedes. No, me refiero al capitalismo. Lo digo en serio. No, yo tampoco, no. Pero creo en lo que decís vos, el ismo al final te termina bajando el precio. Se puede ser buena persona sin tener religión y sin tener afiliación a ningún partido. Y además se puede militar sin estar en ningún partido político. Se puede militar desde un espacio, qué sé yo, cultural, se puede militar, yo milito desde mi periodismo, y otros militan desde la música. Yo no soy orgánica. Me cuesta muchísimo. A mí cuando vienen y me dicen... Azúcar, no más orgánica. Dice la jefa o esta dice que vayamos todos para allá. Yo creo que en realidad es un tema así como de que me cuesta mucho obedecer. Sí, a mí también, viste, es como el laberinto de Fauno, esa escena que dice, el médico le dice al fascista, lo que pasa es que obedecer por obedecer es cosa de bestias. Y yo soy una persona y me gusta pensar. Está bien, se come un balazo. Se come un balazo de una lugar en la frente, pero se lo dice finalmente, y es verdad, ¿no? Porque justamente es la respuesta de un libertario frente a un fascista, claro, que es a veces la que hay que dar en un país donde parece que si no pensás como el fascismo ya sos un libertario, ¿verdad? Y si no sos un libertario obsecuente ya sos un fascista. Claro, y esta cosa binaria del pensamiento argentino, de blancos y negros, de unitarios y federales, de River Boca, de Ford Chevrolet, es como que a mí ya me tiene un poquito cansado. Es ese chicle que ya masticó, pero no me trago tanto. Sí. Ahora ya a la gente le saco la ficha sin que hable. Claro. Yo antes, unos años, tenía que sentarme con alguien a hacer la ficha. Ahora ya lo miro y le saco la ficha al toque. Y sé si ese tipo vale o un faso o no le presto ni una tuca, ¿viste? Sí. Claro. Juan Marco Candeloro estuvo hoy, el 24 de marzo, sí. Tiene que pasar el cierto, PNT. No, yo tengo un saludo antes que te vaya, claro, de Virginia Cerato, nos estuvo escuchando atentamente. Dice, mis desaparecidos son más jóvenes, tienen la edad de mis hijas, decirle que lo abrazo. Y dice, solo por amor a los desesperados conservamos todavía la esperanza. Walter Benjamin. Bien, un beso grande a Virginia Cerato, que creo que también me he gusteado alguna publicación que hice. Yo quería despedirme, no sé si estamos de tiempo, tengo 3 minutos, 5. Sí, dale. Sí. Nada, Ya está. Es un toque, es algo que en realidad quería contar, algo que alguna vez posteé. Yo mañana voy a contar una versión más extendida de esto y quizás más emotiva, pero quería contarlo. Traté esta última charla de no personalizar demasiado, más allá de lo que me preguntaban ustedes de mi viejo, pero quería contar algo que está bueno para traer el dolor a primera persona a veces de lo que es ser hijo desaparecido. Bueno, como ya contamos en esta charla, yo soy hijo desaparecido y mis padres fueron secuestrados el 13 de julio del año 77. Nosotros estábamos en Neuquén porque nos habíamos ido a esa provincia, escapados de Mar del Plata, que se había puesto muy, muy áspera la cosa acá en Mar del Plata, y mi viejo se había decidido hacer un autoexilio en Neuquén, en esa ciudad del sur, y estábamos medio escapados ahí. Él trabajaba en su estudio jurídico y mi vieja había empezado a tener sus primeros pacientes como psicóloga. El 13 de julio del año 77 yo estaba en la casa con mi hermana de 3 años, yo tenía 1 año y 4 meses, mi mamá y una chica muy jovencita que tenía 16 años que era nuestra niñera, porque mi mamá ya empezaba a trabajar y nos cuidaba. Llegó un camión del ejército argentino con 2 autos particulares. En uno de los coches ya venía mi padre encapuchado y maniatado, porque lo habían levantado, entre comillas, chupado de su estudio jurídico. Y la verdad que el operativo de procedimiento de secuestro no fue muy distinto al resto de los operativos, ¿no? O sea, mucha bala, mucho golpe, mucho insulto. Rompieron la puerta, entraron, lo entraron a mi padre, lo tiraron al piso, le pegaron a mi vieja, mi mamá decía quiénes son. Mi hermana, que tenía 3 años, se asustó tanto que se aferró a la pierna de nuestra niñera, que había quedado parada como dura del shock, del miedo. Y yo, que tenía 1 año y 4 meses y estaba jugando en el piso, empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y no había forma de hacerme parar de llorar. Entonces mi vieja se arrastró hasta mí como pudo y me agarró para calmarme, pero no había caso. Yo lloraba porque esta gente seguía rompiendo las cosas, seguía tirando todo, seguía rompiendo los libros, seguía buscando cosas, empezaron a robar cosas de casa incluso. Entonces un tipo, que era el que daba las órdenes, presumo yo que el que comandaba el operativo, se acercó a mí con una escopeta de caño recortado, me lo apoyó a la cabeza, la miró fijo mi mamá y sin titubear le dijo, ¿lo callás vos o lo callo yo? Entonces mi vieja hizo algo increíble. Ella ya me tenía upa en el piso. Me acercó hasta su regazo, hasta su pecho, y me empezó a cantar al oído una canción que ella me cantaba para que yo pudiera dormirme.
porque Neuquén era todo nuevo para mí. Entonces empezó a cantar, Manuelita vivía en Peguajó, pero un día se marchó. Y yo automáticamente me calmé. Y bueno, nada, ese día nadie me disparó en la cabeza. Y mi vieja me salvó una vez más de las tantas veces que me salvó en la vida, incluso a veces de mí mismo. Nada, eso quería contar. Vamos a la tanda.